Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando sobre tejido muscular. Bienvenidos. Recuerda que si no estuviste viendo nuestros anteriores videos, te los voy a dejar aquí en la pestañita o al final de este video. Puedes irlos viendo. Están en la lista de reproducción de clases virtuales o clases online. Y pues ahora sí, espero que te encuentres muy bien y pues vamos a comenzar. El tejido muscular es este tejido que se encarga o tiene la función del movimiento en el cuerpo, pero no solamente el movimiento o la locomoción, sino también se encarga de los cambios en el tamaño y la forma de órganos internos. Y bueno, se caracteriza por tener un tipo de células alargadas, compuestas de fibras, especialmente dispuestas en forma paralela. Cuando se hace un corte, por ejemplo, transversal o longitudinal, se pueden observar este tipo de tejidos, ¿sí? Se pueden observar así al microscopio. Y bueno, la principal función del tejido muscular es la contracción. Hay algo que se llama microfilamentos, que bueno, en tejido muscular los microfilamentos son estos filamentos contráctiles que están compuestos de proteínas llamadas actina y miosina. Si recordarán nuestros videos anteriores, ya estuvimos hablando de este tipo de proteínas que intervienen, por ejemplo, en la citocinesis, que intervienen en la exocitosis, que forman un tipo de vesículas, que también intervienen en la formación de pseudópodos, por ejemplo, en fagocitosis, por nombrar algo. Y bueno, este tipo de proteínas las voy a encontrar en el citoesqueleto de las células musculares, ¿sí? Que también son conocidas como fibras musculares y bueno, en un momento te lo voy a estar explicando. Pero bueno, quiero que te quede bien en claro que actina y miosina son ese tipo de proteínas que se encuentran en las células musculares y que ayudan a la contracción. ¿Cuál sería la función principal o alguna de las funciones del tejido muscular? Pues más que nada la locomoción, el movimiento, pero no solamente esa sería la única función, sino que también tenemos que se encuentran en cavidades ejerciendo presión para bombear sangre, también forman las paredes de las arterias, regulan por ejemplo la presión arterial, ayudan a dilatar la pupila, al movimiento del ojo, etc. Bueno, estas serían algunas de las funciones principales de tejido muscular, no solamente de locomoción. Te voy a dejar a continuación unos conceptos que son fundamentales para que tú vayas entendiendo ese tema. Quiero aclarar que las células que se encuentran formando el tejido muscular se llaman fibras musculares. Bueno, aquí eran fibras musculares, que serían en este caso las células que conforman pues el tejido muscular. Estas células pues están provistas de un citoplasma, de una membrana plasmática, de un retículo endoplasmático liso, pero tienen diferentes nombres. Aquí los vamos a conocer, por ejemplo, la membrana plasmática de las células musculares las vamos a conocer como sarcolema, el citoplasma como sarcoplasma, el retículo endoplasmático liso como retículo sarcoplasmático y bueno, tenemos unos filamentos que son precisamente estos miofilamentos que están compuestos de actina y miosina. Y cuando la actina y la miosina están en conjunto de filamentos, se le conoce como miofibrilla. Bueno, al conjunto de miofilamentos, es decir, al conjunto de estas proteínas. Y por último, tengo una unidad funcional contráctil que en el tejido muscular y a esta le vamos a conocer como sarcómero. Entonces, recuerda que tenemos varios conceptos fundamentales. Las células musculares se llaman fibras musculares y están compuestas de una membrana plasmática que le vamos a llamar sarcolema, de un citoplasma, sarcoplasma, de un retículo endoplasmático liso, que es retículo sarcoplasmático, de miofilamentos, que son el conjunto de actina y miosina, de microfibrillas, que son este tipo de, de miofibrillas, que son este conjunto de miofilamentos, y del sarcómero, que es la unidad contráctil del tejido muscular. Entonces, recuerda que cuando te estoy hablando de fibras musculares, te estoy hablando de células musculares del tejido pues, muscular como tal, que tienen un citoplasma, una membrana, etc.
Bueno, en esta imagen tenemos que existen, la interacción de estos miofilamentos que van a estar compuestos por estas proteínas llamadas actina y miosina, que se encuentran en el citoesqueleto, que permiten la contracción, se van a clasificar en dos. Se clasifican en filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados están principalmente compuestos de actina y esta actina específicamente es una actina que se llama de tipo F. ¿Y para qué me sirve la actina en los miofilamentos o en las fibras musculares? Pues más que nada para acelerar el proceso de rompimiento de ATP a través de la enzima ATPasa y producir con ellos energía, producir con ellos que haya contracción muscular a través pues de una actividad metabólica, ¿sí? Cuando estoy hablando de filamentos gruesos, pues está compuesto principalmente por miosina, que también es este tipo de proteína, ¿sí? Entonces, si te estoy hablando de la interacción de los miofilamentos que tienen actina y miosina, lo voy a clasificar en dos. Dependiendo de la causa de la contracción, hay filamentos gruesos y filamentos delgados. Filamentos delgados compuestos por actina, específicamente por actina F, y filamentos gruesos formados por miosinados. A continuación, pues te voy a estar hablando sobre, vamos a entrar un poquito sobre estas proteínas, pero ya lo había yo dicho anteriormente. Recuerda que, la actina y la miosina también intervienen en procesos como la exocitosis, como en este caso, citocinesis, cuando estoy hablando de rompimiento del citoplasma en dos, cuando se forma un anillo e interviene actina y miosina. Y también en exocitosis, cuando estoy formando este tipo de vesículas, cuando quiero eliminar al medio extracelular. Esas serían algunas de las funciones de las proteínas. Pero si estamos hablando precisamente de tejido muscular, ¿cuál sería la principal función de actina y miosina? La contracción muscular. La contracción, en este caso, a través del citoesqueleto para llevar a cabo la función de la contracción. En el siguiente esquema tenemos que el músculo se clasifica de acuerdo a la forma o cómo se va a ver en el microscopio este tipo de células. Tenemos que se clasifica en músculo estriado y músculo liso. Cuando estoy hablando del músculo liso, voy a estar hablando que este músculo no tiene las células con estrías como tal, no se ve como estría, tiene presencia de actina y miosina alrededor de las células como tal, que permiten la contracción, pero estas células no tienen la forma como de ondas, como de estría. Así en cambio, a comparación del músculo estriado, que tiene esta organización, en forma de, como lo acabo de decir, de ondas como tal, ¿sí? Entonces ahí encontraríamos más que nada, la diferencia. Y ahorita vamos a estar viendo que el músculo estriado tiene dos clasificaciones. Aquí te dejo una imagen de cómo se vería el músculo estriado como tal. Se ven como este tipo de estrías, se ven este tipo de honduras como tal, de lineamientos. Y aquí tenemos el liso, que si te das cuenta tiene una organización más que nada en forma lineal, ¿sí? Y aquí te dejo otra imagen en donde estoy viendo el músculo estriado como tal, que tiene estas pequeñas ondulaciones, y otra imagen más de cerca, pero del tejido muscular liso. Vamos a estar hablando sobre la clasificación de músculo estriado. Principalmente se divide en dos, en tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular estriado cardíaco. Vamos a iniciar describiendo el músculo esquelético o el tejido muscular estriado esquelético. Y como su nombre lo dice, este es el músculo que se inserta o se fija en el hueso, ya sea que se inserte en el esqueleto axial o apendicular, porque recuerden que clasificamos el esqueleto en dos y estoy hablando de una parte superior y una inferior. Y es responsable del movimiento de la locomoción, pero no solamente de eso, sino también de la posición y de la postura, en este caso del ser humano o de los animales como tal.
Entonces, como su nombre lo dice, el músculo esquelético es el responsable de la postura y de la posición. A diferencia de, aquí nos saltamos una diapositiva, a diferencia del músculo, la clasificación de músculo estriado cardíaco, es un tipo de músculo que se encuentra en la pared del corazón y que más que nada desemboca en las venas grandes, que ayuda a la contracción de este músculo, más que nada para el bombeo de sangre y también para las arterias. Si estoy hablando de la clasificación de músculo estriado, estoy hablando entonces de este tipo de clasificación. Recuerda que es cardíaco y es esquelético, pero estoy hablando de músculo externo. A continuación, pues te voy a hablar sobre tejido muscular esquelético. Este video lo voy a dividir en partes porque pues es un tema extenso, entonces pues te voy a estar hablando primero de tejido muscular, esquelético, luego cardíaco, liso y así sucesivamente. Vamos a estar hablando sobre tejido muscular esquelético y bueno, este se caracteriza porque tiene un tipo de células que se llaman sincitios, que son un tipo de células multinucleadas y tienen, recuerda que cuando te estoy hablando sobre multinucleada te estoy diciendo que tiene muchos núcleos en la célula como tal. Y bueno, esto se debe a que se fusionaron células las cuales pues durante el desarrollo se fueron juntando y pues por eso tiene muchos núcleos. En el músculo esquelético, más comúnmente estas células musculares forman unas fibras y bueno, en realidad este tipo de sincitios multinucleados se encuentran en la periferia, se encuentran alrededor del tejido como tal. Una fibra muscular, como ya les dije, esta fibra muscular o estos sincitios multinucleados se forman durante el desarrollo por la fusión de pequeñas células y estas células individuales se les llaman mioblastos. Este tipo de células individuales a lo largo del desarrollo se van a estar fusionando para formar así los sincitios, que son este tipo de células multinucleadas que se encuentran en las fibras musculares, o así también se le conocen a las células musculares. Los sincitios tienen que estar juntos o están juntos en este modo gracias al tejido conectivo denso. Pero bueno, ahorita te voy a estar diciendo que el tejido conectivo denso no nada más se encarga de rodear a los sincitios, sino que también tiene función de irrigación sanguínea y contiene varios nervios. El músculo esquelético consiste en fibras estriadas, porque por la clasificación de músculo estriado, y bueno, ya dije que se mantienen juntas gracias al tejido conectivo o conjuntivo denso. Aquí tenemos una imagen en donde tú puedes ver de tu lado derecho este tipo de tejido muscular estriado esquelético, que si te das cuenta tiene como una forma como alargada como tal, un poco a veces irregular. Tiene presencia de nervios, está irrigado a través de vasos sanguíneos gracias a la conexión que existe de tejido conectivo denso. Recuerda que en nuestras clases anteriores estuvimos viendo que, por ejemplo, tejido epitelial no tiene irrigación de vasos sanguíneos, sino que se encuentra conectado directamente con tejido conjuntivo, que a la vez se encuentra conectado con membrana basal, que se encuentra conectado con sangre y que irriga a través de capilares, venas y arterias a estos tejidos. Y bueno, de tu lado derecho tienes la imagen del tejido muscular estriado. Vemos aquí las fibras musculares como tal y veo las células en la periferia, las células con los núcleos a la periferia. Como les estoy diciendo, este tejido está rodeado por tejido conjuntivo denso. Y bueno, ahora sí. Vamos a ver que el tejido conjuntivo no solamente pues rodea a la fibra, sino que también rodea el conjunto de fibras y también rodea a el músculo como tal. Bueno, cuando el tejido muscular está rodeado por el tejido conjuntivo denso, o sea, solamente rodea una fibra individual, se le conoce como endomisio. Y bueno, esta fibra, porque está rodeado, ¿para qué necesito que esté rodeada de tejido conectivo? Es para irrigar y proveer de nervios y como dice pues también para que llegue ahí la sangre. Entonces, cuando estoy hablando de cómo se llama la capa
de tejido conjuntivo denso que rodea solo una fibra individual de tejido muscular se le llama endomisio. Y ahora, tengo el conjunto de fibras, ya no solamente es una fibra, sino que ahora son varias fibras las cuales se unen. Cuando las fibras se van a unir y van a formar un racimo como tal, se le llama fascículo muscular. Y este fascículo muscular o este racimo de fibras también está rodeado por un tipo de tejido conjuntivo que ahora le vamos a llamar perimisio. Si te das cuenta, hasta aquí tenemos que las fibras musculares son rodeadas por tejido conectivo denso, tanto individual como en forma de racimos. Y ahora también te vas a dar cuenta que estos conjuntos de fascículos, es decir, este conjunto de fibras, ahora se va a aglomerar estos fascículos se van a aglomerar, van a ser varios fascículos, varios conjuntos de fibras que se encuentran y bueno, también van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo denso, pero van a formar ahora un tendón y este tendón se va a fijar al hueso y permite que el músculo se contraiga a través de este movimiento. ¿Cómo se le llama al tejido conjuntivo denso que rodea este conjunto de fascículos que va a convertirse después en un tendón? Se le llama epimisio. Recuerda, tenemos tres tipos de tejido conjuntivo o reciben tres diferentes nombres dependiendo de cómo están rodeando. Si rodean a una fibra muscular, se le llama en este caso endomisio. Si rodea a un conjunto de fibras musculares se le llama perimisio, y si rodea a un fascículo de fibras musculares se le va a llamar perimisio. Tenemos endo, peri y epi. Todas terminan en misio. Te voy a mostrar esta imagen en donde podemos ver pues como tal a una fibra muscular individual solita que va a estar rodeada por un tejido conectivo denso. Y bueno, cuando está una fibra solita rodeada por un tejido conectivo denso, se le va a llamar endomisio como tal. Aquí vemos la imagen, tenemos solamente una fibra muscular rodeada, esto blanquito que tenemos aquí es tejido conectivo denso, que recuerda que es para la irrigación o que cumple la función de irrigación sanguínea a través de venas, capilares y arterias, pero también permite la inserción de nervios. De ahí tenemos, el fascículo, la fibra muscular está compuesta de miofibrillas, es decir, está compuesta de actina y miosina que permiten pues, la contracción muscular. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción enzimática, gracias a la ATPasa, que es este tipo de enzima que destruye el ATP, permite la liberación, en este caso de energía, gracias a las mitocondrias, gracias a la glucólisis, etc. Cuando estoy hablando del conjunto de fibras musculares, se le llama fascículo muscular. Y este también está rodeado por un tejido conectivo, que este tejido conectivo va a ser a la vez, se va a llamar esta capa más bien perimesio, ¿sí? Perimesio. Aquí podemos ver el fascículo como tal rodeado por el tejido conectivo denso. Y por último tenemos que el fascículo muscular, aquí tenemos varios racimos. Cuando vemos varios racimos de fascículo muscular se le llama epimesio a todo lo que rodea, en este caso a todo el tejido conjuntivo que va a rodear al conjunto de fascículos musculares. Recuerda que cuando tengo varios fascículos musculares rodeados por un epimisio, van a formar un tendón que se va a insertar en el hueso y permite también la locomoción. Bueno, anteriormente te dije que el tejido muscular se caracteriza por tener fibras, pero ¿cuáles son estos tipos de fibras? Bueno, el músculo tiene fibras estriadas que estas fibras se van a mantener gracias al tejido conjuntivo. Y bueno, estas fibras se caracterizan por participar en la contracción, en el movimiento, en la velocidad de la contracción, gracias a la velocidad enzimática, gracias a la actividad metabólica. Recuerda que cuando te hablo de la actividad, más que nada, en este caso, pues, metabólica y enzimática, es de la generación de ATP a través de una enzima que se llama ATPasa,
que, bueno, hay destrucción del ATP, por lo tanto, liberación de energía, etc. Bueno, eso corresponde más que nada a procesos bioquímicos, pero no me voy a estar adentrando en esto en este momento. Aquí tenemos una imagen como tal y tenemos las fibras musculares que se clasifican en dos, en fibras 1 y fibras 2. Las fibras musculares 2 se clasifican a la vez en fibras A y fibras B. Recuerda, 2A y 2B. ¿Cuáles son los criterios de clasificación o por qué se clasifican de esta manera? Más que nada, como ya te dije, por la actividad de la ATPasa, que es esta enzima que se encarga de degradar o de romper al ATP. Y bueno, más que nada las fibras musculares en sus cabecitas o en el citoesqueleto contienen este tipo de proteína que ayuda a la actividad metabólica. Y bueno, este perfil metabólico de la fibra también permite la capacidad de generar ATP y pues depende de la cantidad de las mitocondrias. Más que nada esto sería pues porque son los criterios de clasificación. Vamos a empezar hablando sobre las fibras 1. Y bueno, estas fibras son un tipo de fibras oxidativas, pero oxidan de manera lenta. Tienen gran cantidad de mitocondrias y bueno, tienen resistencia a la fatiga, pero tienen un movimiento lento. Cuando estoy hablando de las fibras 1, estoy hablando que tienen, por ejemplo, poco glucógeno, que son típicas, por ejemplo, de músculos de las extremidades, pero permiten que el músculo no se fatigue. El movimiento no es rápido, es lento, pero puedo mantener, por ejemplo, la postura como tal. Un ejemplo de dónde encuentro este tipo de fibras en los músculos estriados esqueléticos, lo encuentro en mamíferos, por ejemplo, en el pectoral de las aves, al ayudar al movimiento del vuelo. Pero más que nada, recuerden que este tipo de fibras son resistentes a la fatiga, pero los movimientos no son tan rápidos, son lentos. Por eso vemos este tipo de aleteo, no tan rápido, bueno, dependiendo también de la especie, pero no tienen mucha resistencia a estos músculos. Y bueno, como ya los dije, pues generan gran cantidad de energía, pero es de recordar que tienen poco glucógeno. De ahí me voy con la clasificación de fibras 2. Recuerden que las clasificamos en A y B, fibras 2A y fibras 2B. Y bueno, las fibras de tipo 2, o bueno, sí serían fibras 2 o fibras de tipo 2, concentran gran cantidad de glucógeno. A diferencia de las fibras 1, las fibras de tipo 2 o fibras de tipo 1, las fibras de tipo 2 van a contener gran cantidad de glucógeno. Y bueno, si nos vamos a la clasificación de fibras tipo 2A, tenemos que, contienen grandes cantidades de glucógeno, realizan la glucólisis aeróbica, es decir, degradan el glucógeno utilizando glucosa para oxidar, para que también se genere energía. Y bueno, estas fibras son fibras glucolíticas rápidas. El tamaño de las mitocondrias es mediano, pero hay mucha cantidad de mitocondrias y contienen gran cantidad de hemoglobina. Recuerden que en nuestra clase de tejido conjuntivo hematopoyético vimos que la hemoglobina tiene un centro hemo que contiene hierro, que se encarga de atraer al oxígeno y al dióxido de carbono para el intercambio de a través del sistema. Cuando estamos hablando del intercambio, eliminar dióxido de carbono e irrigar oxígeno a todos los tejidos gracias a la transportación de los glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, estas serían más que nada las fibras de tipo 2A. Recuerden, gran cantidad de glucógeno, realizan glucólisis anaerobia sin presencia de oxígeno, tienen gran contenido de hemoglobina y bueno, tienen muchas mitocondrias. Las fibras de tipo 2B constituyen este tipo de unidades con gran cantidad de glucógeno. Recuerden que si estamos hablando de fibras de tipo 2, concentran gran cantidad de glucógeno, ¿sí? Bueno, la contracción suele ser rápida, son resistentes a la fatiga, pero generan un pico de tensión, hay un pico de tensión ahí. Y bueno,
La ATPasa tiene la capacidad, una capacidad intrínseca, tiene gran generación de ATP. Hay rompimiento de ATP, por lo tanto hay gran generación de energía. Bueno, contienen menos mioglobulina y menor cantidad de mitocondrias, a diferencia de las tipo 1 y de las tipo 2A. Y bueno, tienen una baja concentración de enzimas oxidativas, una actividad anaeróbica alta y almacenan gran cantidad de glucógeno. Este tipo de fibras de tipo 2B, como ya les dije, tienen pocas mitocondrias, pero tienen muchas enzimas anaerobias que permiten la generación de energía. Estas se van a fatigar rápido, generan, por ejemplo, mucho ácido láctico, tienen movimientos rápidos y precisos, y bueno, tienen, por ejemplo, fibras nerviosas que me dan la sensibilidad también a diferentes músculos, ¿sí? Que me permiten la reacción. Aquí tenemos un esquema de las fibras de tipo 2B. Como ya les dije, integran las unidades motoras de contracción rápida. Sus movimientos son rápidos, pero se fatigan muy rápido. Generan gran cantidad, un pico de tensión muscular. Tiene una velocidad de reacción de esta enzima ATPasa, es muy rápida, los ciclos son muy rápidos y bueno, se fatigan rápidamente y tienen producción de ácido láctico. Y por último, se adaptan a la contracción rápida, tienen movimientos finos y precisos. Por ejemplo, si estamos hablando del ser humano, estamos hablando de movimiento en los dedos. Así llegaríamos a la finalización de este video, no sin antes decirte que toda la información se sacó del libro de Histología de Ross, de la página 339 a la 344. Espero que esta primera parte de tejido muscular te haya servido muchísimo. En la cajita de información te dejo una actividad, un pequeño cuestionario que puedes contestar para ver qué tanto entendiste del tema. De todos modos, te dejo también el link para que puedas descargar el libro de histología, que puedas tú leer la información, recopilarla. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Te agradezco y espero te haya ayudado muchísimo.